Y nosotros, versículo 18, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos tu gloria, Dios mío, tu bendición. Alabamos tu majestad, Señor. Y te damos en esta hora, Dios mío, la honra y la gloria, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios. Pedimos que tú nos ministres, Señor, con tu espíritu, Señor, conforme a tu voluntad. Que tú ilumines el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros para poder entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias, Padre, y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje bíblico que Pedro está escribiendo está haciendo énfasis en algo que él tenía claro antes de irse, porque si leemos un poquito más adelante, nos damos cuenta que el Señor le reveló que tendría que marcharse ya. Él le llama abandonar el cuerpo, ¿no? Y bueno, cuando abandonamos el cuerpo, pues estamos ausentes al cuerpo y presentes al Señor. Nuestro cuerpo físico. Y Pedro le está diciendo a la iglesia de que él, pues, en lo que le quedaba de tiempo en el cuerpo, pues dice que tenía por justo despertar a la iglesia con amonestación. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con la palabra profética más segura. Ahí le ha dicho, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, en otras palabras, el hecho de mirar la palabra profética es símbolo de que cuando el momento más oscuro que la humanidad va a vivir, ¿vale? Es el momento justamente antes del arrebatamiento de la iglesia. Para la iglesia, el momento más oscuro es el que vamos a empezar a vivir a partir de ahora. Que ya lo estamos viviendo, pero va a coger cada vez más intensidad. Dicen los especialistas en la materia que dicen que antes de que la mañana salga, antes de que el día empiece a manifestarse, ese periodo que va justamente en la noche antes de que empiece a esclarecer el día, es el más oscuro de toda la noche. Y en ese momento dice el apóstol Pedro que lo mejor que podemos hacer es mirar la palabra profética, estar atento a ella como el que mira a una antorcha en un lugar oscuro. La palabra profética es aquella, evidentemente, que está escrita, pero con carácter profético. Una palabra que Dios ha hablado, ¿vale? De anticipado, de antemano. Una palabra que Él la ha dejado escrita, inspirada por los santos hombres de Dios, para que cuando llegase el momento esa palabra va a detonar, o sea, va a alumbrar de manera que nosotros vamos a ver una luz en esa palabra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una conexión entre las señales que van a estar pasando, los acontecimientos que van a estar pasando, con esa escritura que ya de antemano estaba dada a la iglesia y dada al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta hora por el Espíritu? Encajar los acontecimientos y las señales de este tiempo presente para nosotros, pero que lo que en la línea de tiempo de Dios de tratar con la humanidad es el último tiempo, ¿vale? ¿Nosotros cómo vamos a entender que estamos en el último tiempo? Porque todas las cosas y acontecimientos que están pasando y que van a pasar van a encajar en esa palabra profética. Entonces, cuando nosotros vemos que los acontecimientos encajan en la palabra profética, es como cuando obtenemos iluminación, porque tenemos un positivo y un negativo, y eso cuando tú lo pones en una bombilla, obtienes luz. Pues de la misma forma se nos va a iluminar esa antorcha. La palabra profética es eso. Se nos va a iluminar la mente, se nos va a iluminar el espíritu, ¿vale? Con esa palabra profética que va a tener como una especie de combustible o de gasolina que nos va a mantener, el espíritu nuestro va a estar despierto.
Porque la palabra profética es la que hace que nuestro espíritu se mantenga despierto. De ahí tanta insistencia por los profetas y por el mismo Señor. Velad y orad. Velad y orad. Cuando tú velas y oras, hay quien dice, hermano, yo estoy orando, sí, pero no estás velando. Velar tampoco es quedarse sin dormir. Eso es en la parte física, no. Velar es que tu espíritu no se duerma. No que tu carne no se duerma. Nuestro cuerpo hay que acostarlo para que recargue. Como los móviles le metemos la batería para que recarguen, el cuerpo hay que acostarlo y cuando entra en ese sueño se recarga de energía física. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a velar en nuestro espíritu. Cuando el espíritu se duerme, ya no está velando. ¿Qué es lo que lo mantiene despierto? La palabra profética. La palabra profética es como una alarma, es como una trompeta que no te deja a ti dormirte. Y esa trompeta va a empezar a sonar. Difícilmente hay que ser ya demasiado descuidado y hay que estar bastante mal para dormirse con una alarma. Las alarmas son terribles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mensaje de amonestación, el mensaje de alarma, el mensaje de trompeta, ¿vale? Es un mensaje que te mantiene despierto en tu espíritu. Porque va a encajar las señales que estamos viviendo, lo repito, con la palabra que está escrita ya de hace tiempo. Y entonces eso es lo que hace que Dios se constituya en un Dios que le anticipa a la iglesia los acontecimientos del porvenir para que la iglesia se vea claro que tiene ventaja sobre el mundo. Salomón dijo, he hallado que de la misma forma que la luz tiene ventaja sobre las tinieblas, así la sabiduría aventaja a la necedad. El pueblo de Dios es un pueblo sabio. ¿Dónde adquiere la sabiduría? En la palabra. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la capacidad, ahora mismito, de decirle a una persona que no tiene conocimiento bíblico, de hablarle de los acontecimientos que van a pasar con toda seguridad, con toda autoridad y con todo criterio y certificación por el Espíritu. Lo que está escrito se va a cumplir. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tienen que tener cumplimiento. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como iglesia tenemos que empezar a empaparnos correctamente de la interpretación del Espíritu para los tiempos finales, pero correctamente, de la misma forma que hemos usado el mensaje de la cruz para no desequilibrarnos en lo que le hemos llamado la sana doctrina, donde Dios nos imputa gratuitamente la justicia de su Hijo y nos ha imputado la justicia de Cristo para que delante de Él estemos a tiempo real, imputando como santos, irreprochables y sin mancha, y hemos entrado en ese descanso, en ese reposo, ¿vale? Pero es un reposo de pecar. Una persona me decía, oye, hermano, nosotros hemos entrado en un reposo. Digo, sí, pero el reposo que nosotros hemos entrado es un reposo donde yo no tengo que estar continuamente justificando mi alma y buscando pelear con la tentación, porque ya he reposado de esa actividad pecaminosa y de ese juicio que se me venía. Entonces he sido libertado del pecado, como dice Romanos 6:22, para ser siervo de Dios. Pero eso de que entre un reposo, donde ya me entro en un reposo y ahora yo me he hecho espiritualmente a dormir, no. A eso Dios no nos ha llamado. Nos ha libertado del pecado, que literalmente es un reposo, es el reposo de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él en espíritu y en verdad, porque nosotros servimos a Dios en nuestro espíritu. Entonces, ahí mismo donde estamos en 1 de Pedro, si nosotros venimos ahí al versículo 13... Versículo 12. Primera de Pedro, ahí mismo donde hemos leído, pero en el versículo 12. Dice el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en el cuerpo, dice, el despertaros con amonestación. Por lo tanto, la amonestación hace que tu espíritu despierte. La amonestación o la advertencia hace que tu espíritu no se duerma. ¿Con qué vamos a entrar? Con un mensaje profético de advertencia para el mundo y amonestación para la iglesia.
Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Hay que tocar la trompeta alineando a la iglesia para el último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que nuestro espíritu tiene que estar despierto. ¿Cómo nos vamos a mantener despiertos? Conectando los tiempos finales o los acontecimientos que están ocurriendo con la profecía bíblica. Lo que está pasando ahora, Dios ya lo ha dejado escrito a manera de historia. Pero es una historia del futuro, como un hermano en la fe siempre dice en su programa que se llama Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Las cosas que están siendo ahora delante de Dios ya han sido. Y él las ha anunciado. Por eso es que él se expone como el único Dios. Dice, ¿quién puede dar a conocer las cosas que todavía no han sido? Eso es lo que Dios hace, revelárselas ¿qué? A su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje bíblico del apóstol Pedro, él dice, nosotros no os hemos dado a conocer la venida del Señor, dice, con fábulas artificiosas. Aquí no es cuestión de contar cuentos artificiales, ni mover mucho el ambiente de una forma emocional. No, lo que nosotros estamos comunicando, le está diciendo Pedro a la iglesia, ¿vale? Lo estamos hablando porque lo hemos visto y lo hemos escuchado con nuestros oídos. Él está hablando de una experiencia que tuvo. Dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Ustedes saben a qué Pedro se está refiriendo cuando está hablando de esa experiencia? Que dice que estaban con Jesús en el Monte Santo y escucharon la voz que venía del cielo y les dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él oíd. No se está refiriendo al bautismo de Jesús, no. Se está refiriendo a cuando Jesús se transfiguró en el monte Nebo, ¿vale? Y allí estaban Juan, Pedro y Jacobo, y escucharon esa voz. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Se está refiriendo que por muy fuerte que fuera esa experiencia, que lo fue, que por muy real que fue, que lo fue, y por mucho impacto que tuvo en su espíritu, él dice, yo de una experiencia aislada no voy a hacer una doctrina, ni me voy a conducir en base a mi experiencia, que la tengo, sino a esto también le voy a añadir como algo seguro que dice la palabra profética. Porque la palabra profética es lo que él ha dejado para que yo me conduzca. Porque si yo digo, yo he soñado, yo he escuchado, yo he visto y cojo por ahí, puede ser que me desvíe. Pero si a eso yo le añado la palabra profética más segura y la estoy mirando y la estoy cotejando con los acontecimientos que están viviendo, entonces dice él, eso es como el que mira una antorcha en un lugar oscuro. O sea, difícilmente ya yo me voy a perder. Porque eso alumbra todo. Yo tengo mi experiencia con Dios. Tú tienes la tuya. El hermano tiene la suya. Eso hay que dejarlo en el anonimato. Hay veces que son para uno o se puede compartir dentro del círculo hasta donde Dios te muestre. Pero hay otra que no tiene limitaciones y es la palabra profética. ¿Cuál? La que está escrita. Y a esa es a la que nosotros nos vamos a empezar a referir en este tiempo. Porque yo puedo hablar muchas cosas. De hecho, las hablaré y las compartiré a título personal o a lo mejor las comparto en abierto y saldrán. Pero diré que eso es mío. Dios me la ha dado a mí y para quien lo quiera coger que lo coja y quien no, porque no tiene la obligación de creerlo. Ahora, lo que está escrito sí. ¿Por qué? Porque es la palabra profética. Esta va a estar alumbrando todo el tiempo. Y esta es la que Dios va a honrar. La escritura. La escritura es la que tiene base en la cruz, la escritura es la que tiene base en la profecía, la escritura es la que tiene base en todo lo que nosotros hagamos. Es la escritura. El Espíritu Santo tiene una herramienta sobre todas las herramientas. Es la escritura. Me he expresado con claridad, ¿verdad? Porque todo lo que tenga base bíblica y escritural, estamos hablando de que es legal. Y tú puedes decir, a mí Dios me ha dicho, hermano, a mí Dios me ha mostrado y a mí también. Pero como no tenga base bíblica es para ti. Porque os voy a decir una cosa. Lo que tiene base bíblica, además de que es legal, es espiritual. Porque la ley es espiritual. Todo lo que está escrito es espíritu. Para tratar con nosotros, en nuestro espíritu. Una vez que tú te bases en experiencias que has tenido, pero no tiene base escritural, que pueden ser reales y Dios te las ha dado, pero no tiene base escritural, hay un riesgo. Y es que en vez de movernos en un orden espiritual, podemos caer en espiritismo.
que también es espíritu, sí, pero ya no tiene base legal. Porque yo sé de que la Virgen de Fátima se apareció en Fátima. Y en Lourdes también se apareció la Virgen de Lourdes. Y allí se apareció el otro y el de la moto. Ustedes me entendéis, ¿verdad? Y el enemigo es muy astuto. Base bíblica, base escritural. Porque tú puedes tener experiencia que tengan bases escriturales, pero puedes tener experiencia que no tengan bases escriturales. Vamos a conducirnos entonces la profecía bíblica con el temor de que haya base escritural. Nosotros vamos a mirar eso. ¿Por qué Pedro está diciendo eso? Porque está diciendo, yo no te he dado a ti a conocer el evangelio ni el poder de su venida, que es lo que le está diciendo, con fábulas artificiosas. Yo no me he empezado aquí a escuchar fábulas, ni a traerte parábolas, ni a semejanza, es más, ni siquiera mi experiencia que yo escuché la voz que vino de arriba, tampoco te la he puesto yo como diciendo, he escuchado a Dios y no. La palabra profética, la escritura. Jesucristo dijo, escudriñad. No dijo tus experiencias y tus emociones. Escudriñar las escrituras. Porque a ustedes os parece que ellas tienen la vida eterna, pero las escrituras todo el tiempo apuntan ¿a quién? A Cristo. Entonces, si vamos a empezar a estudiar la profecía, os dice una cosa. Tú te lees el libro de Apocalipsis y hay un versículo que dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Toda profecía y toda especulación interpretativa profética, como no apunte a Cristo, como no apunta a Cristo, difícilmente está el Espíritu de Dios envuelto en esa prédica o en esa enseñanza. Porque ahora mismo estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere, todos los que se meten a hablar de profecía, ¿vale? De lo que más hablan es del anticristo. Porque el anticristo también es un personaje que ha de aparecer. Pero yo no tengo ningún interés en hablar del anticristo. Hablaré lo que tenga que hablar. Pero la profecía, sobre todas las cosas, quien apunta es a Cristo. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. Y de hecho, el libro de Apocalipsis empieza diciendo la visión que Dios le dio a su siervo Juan, y es la revelación, dice, de Jesucristo. Y Apocalipsis significa revelación, es griego y es apocalipto, es Dios va a descorrer la cortina para que la iglesia sepa antes de lo que viene, que la iglesia cuando Dios le descorre la cortina por la escritura, sepa de que lo que viene es el juicio de Dios a las naciones. Porque Jesucristo empezará a desatar los sellos desde el mismo cielo. Y cada sello, cada trompeta y cada copa es un juicio que vendrá a esta tierra. Y la iglesia sabe que ha llegado el tiempo entonces de juicio. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Quedarse aquí mirando hasta que caiga el juicio? ¿Decirle a la gente? No. La iglesia tiene un mensaje de advertencia, un mensaje profético. La iglesia está aquí como Noé. Y Jesús la comparó a Noé y a Lot, como los días de Noé y como los días de Lot. Porque advirtiendo de que viene el juicio, porque cuando el juicio venga, ya ese profeta o esos profetas ya no estarán aquí para profetizar, porque ya es el tiempo de que se cumpla su profecía. La mayoría de las profecías de las que hablaron los profetas, cuando se cumplieron, ya el profeta no estaba. De la misma forma tenemos que empezar nosotros a meternos eso en la cabeza. Tenemos que empaparnos del mensaje profético para predicarlo con autoridad, con criterio, con certeza, pero decirle a la gente, cuando estas cosas empiecen a suceder, yo ya no estoy. ¿Por qué? Porque mi Señor me ha dicho que cuando yo vea las señales que ya están empezando a aparecer, erguí vuestras cabezas, dice la Biblia, para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir a la tierra. Entonces yo tengo que estar mirando para arriba y predicándole al mundo. ¿Pero por qué? Porque yo sé que eso se va a cumplir. Y nosotros tenemos entonces que tener la certeza por el Espíritu de lo que vamos a empezar a estudiar, a aprender, a creer, eso se va a cumplir. Yo no puedo predicar un mensaje que yo no he creído que se va a cumplir. Porque entonces corro riesgo de que me dejen aquí para que lo vea con mis propios ojos que era verdad. Yo no quiero parpar eso. Yo estoy segurísimo que eso va a pasar. Y entonces, como estoy segurísimo, hay que predicarlo con esa certeza. Porque vamos por delante. El mensaje profético va por delante. Por eso que se llama profético. ¿Entendéis eso, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tener primeramente que echar esta base. La palabra profética más segura es la que está escrita. ¿De acuerdo? Si no tenemos esa certeza, no vamos a estar velando.
Tenemos que empezar a tener esa mentalidad. No solamente estamos como evangelistas para evangelizar a las vidas, como maestros para enseñarle el mensaje de la cruz, sino vamos a estar en un corte profético. Vamos anunciando lo que viene y diciéndole a la gente cuál es la voluntad de Dios. Es que vayan al arrepentimiento. Para que Dios está tirando los tiempos y en su paciencia, ¿para qué? Dice, la paciencia de nuestro Dios es para el arrepentimiento, es para salvación. Dios lo que quiere es que la gente se salve. Ese es Dios dilatando los tiempos, pero los tiempos ya están súper dilatados y ya entendemos que ya vamos a entrar entonces a lo que la Biblia enseña, ¿no? La semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel, la semana de Apocalipsis, los 7 años no tienen que ver con la iglesia. No tienen nada que ver con la iglesia. ¿De acuerdo? No tienen nada que ver con la iglesia. Os voy a pedir un momentito para que ustedes tengan conciencia de eso. Vamos hasta aquí predicando, pero cuando se cumpla el mensaje que hemos predicado, nos vamos hasta aquí. Para que me cojáis esa onda. No vamos a estar aquí. Noé predicó, pero cuando se cumplió lo que Noé dijo, él ya no estuvo aquí. Dice, bueno, estuvo en el arca, ya nadie pudo llegar a Noé. Símbolo de salvación. Lot predicó, perdón, y también cuando cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, él ya no estaba en Sodoma y Gomorra, estaba fuera de Sodoma y Gomorra. Porque el juicio era Sodoma y Gomorra. Enoc predicó, séptimo de Adán, y cuando predicó, que es lo que predicó también fue diluvio, cuando vino el diluvio, él tampoco estaba aquí ya. ¿Entendéis esas cosas? Con esa virtud tenemos que empezar a proyectarnos. Si no nos creemos el mensaje, entonces no vamos a poder ser profetas de Dios. Y yo creo que Dios nos ha llamado en ese sentido a conocer la profecía. ¿De acuerdo? Por eso es que tenemos entonces que estar velando en nuestro espíritu para entender todo esto. Os voy a pedir que vengáis a... Ahí mismo donde estamos, segunda de Pedro, capítulo 2. Porque el de esto de Pedro es profético, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y os voy a decir una cosa para que cojamos conciencia en base a esto. Dios ha dejado un tiempo, lo ha dilatado, lo ha estirado con el propósito de salvar. Cuando llegue el tiempo de traer juicio, ya no hay salvación, ya no hay perdón. Y hay cosas que yo no os voy a hablar ahora porque no sé hasta qué punto las podréis sobrellevar, como dijo el Señor en un momento dado. Pero yo soy uno de los que piensa, en este último tiempo he pensado mucho en eso y considero de que en la gran tribulación no hay salvación para los gentiles. En la gran tribulación, la única salvación que yo veo por la palabra es para los judíos. No hay salvación para los gentiles. Por lo tanto, todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios sin contritar tendrán que salir de esta tierra porque el Espíritu de Dios se los va a llevar. Se ha predicado mucho sobre un segundo autobús que sale para los gentiles, pero yo no lo encuentro por la Escritura. No lo encuentro. Así que nosotros tenemos que tener clarísimo que el Señor va a llevarse a su iglesia y todos los que son miembros de ese organismo vivo no podrán estar aquí. Por defecto y por ley, Dios se los va a llevar. No quedará nadie que no sea salvo. Se va a llevar a todos los salvos. Los demás son gente que va a apostatar, está clarísimo, pero no tiene nada que ver la semana 70 con el pueblo gentil. Ya entró la plenitud de los gentiles. Empieza la última semana para Israel. Y meditando sobre eso los que tengan un poco de conocimiento. Dios no va a perdonar después de que la iglesia se vaya solamente aquellos que han sido ya designados como pueblo judío. No porque es el tiempo del juicio. Se acabó el tiempo de la gracia. No hay. Ustedes tienen que entender eso. La gente es que hay muchas fábulas y muchos hermanos dicen, hermano, tiene que hablar de la profecía sí, pero es que aquí no se puede entrar como están entrando muchos, que esto hay que dejar bien claro las señales antes. Un tiempo no se puede meter en otro tiempo. Ahora decimos, es la gracia de Dios, hermano, vale, en cuanto a las dispensaciones y la línea de tiempo en el cronos, estamos bajo la gracia y predicamos con toda autoridad que somos salvos por gracia. Que la salvación es
sin obra, porque la obra es la obra de Cristo. Ahora, cuando acabe el tiempo de ese anuncio, el año agradable del Señor, se acabó ese día, empieza el día grande y terrible del Señor. Sí, no me venga a mí a decir que en ese tiempo, no. Dios hará misericordia en un sentido humano, pero en cuanto a lo que es la salvación del alma, el pueblo judío. La salvación del alma para el pueblo judío. Y esto lo dice bien claro esto. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, que es antidiluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos y afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí. Dios no perdonó en el tiempo en el que hizo juicio, no ha perdonado a los ángeles en la eternidad pasada que pecaron, no perdonó al mundo antediluviano, los condenó, no perdonó a Sodoma y a Gomorra. ¿Ustedes pensáis que va a perdonar a la tierra cuando venga el juicio? No hay perdón. Es algo que acompaña al mensaje profético. Si vamos a predicar perdón cuando la iglesia se vaya, vamos a predicar perdón en medio del juicio, estamos muy equivocados. Habrá misericordia de salvación humana, porque Dios así lo quiera, porque Él hace misericordia con el que hace misericordia. Pero no perdón del alma, como de los pecados de nuestro alma, porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario es para anunciarlo en este tiempo. A los gentiles. ¿Acabó la plenitud de los gentiles? Sí, entonces entra un tiempo para Israel. Porque ellos están endurecidos. Yo no sé si ustedes saben que los judíos no creen en Jesús como Mesías. Algunos que otros ha creído, pero endurecidos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos injertados en el lugar en el que ellos han dejado, digamos, entre comillas, el buen olivo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entre la plenitud de los gentiles, el trato de Dios es con Israel. Y va a ser en la semana última de Apocalipsis. Entonces, antes de que llegue esa semana final, la iglesia tiene que predicar esta verdad. Cuando la iglesia se vaya, que ahora mismo es lo único que está impidiendo que se manifieste el anticristo, ¿vale? Cuando la iglesia se vaya, lo que viene es el apostasía y vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya no habrá luz en esta tierra. Si no hay luz, si no hay lámpara, si no hay antorcha profética, si no hay mensaje de salvación, ¿cómo se van a salvar las almas? La gente piensa que los 144.000 y los 2 testigos vienen a predicarle al mundo. Que no, que vienen a predicar a los judíos. Que vienen a predicarle a Israel. Que es el tiempo de Dios con Israel. Vamos un momentito al libro de Romanos. Al capítulo 11. Romanos 11. Romanos capítulo 11. Es un pueblo que ahora mismito Dios lo tiene endurecido, o ha permitido eso, ¿vale? Para la salvación de los gentiles. Y ese tiempo de salvación para los gentiles, o para las naciones, es un tiempo que nadie conocía, ¿vale? Es un tiempo crono que se ha detenido el crono con Israel. Falta una semana entonces de crono que cumplirse, según la profecía de Daniel.
Y ese tiempo Dios lo ha usado en un tiempo donde el crono se ha parado y hemos entrado en un paréntesis. Eso es lo que se le llama el paréntesis de la gracia. O sea, la exposición, el día agradable del Señor. Jesucristo empezó ese día diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Me entendéis? Para libertar a los oprimidos, para decirle a los que tienen luto y ceniza, ponerle un manto de óleo y de alegría. Se cumplía dentro de los tiempos proféticos de jubileo de Israel cuando Jesús empezó a predicar. Tocaba otra vez ese año 48, 49 y 50 el ministerio de Jesús, donde todo Israel iba a celebrar el jubileo. Pero ese jubileo ha entrado ha entrado en una connotación donde el día del Señor, que es el día del jubileo, todavía no se ha acabado. Porque ha entrado en una línea que el crono es para los gentiles. Seguimos entonces ministrando salvación. Acordaros que el año 50 en Israel, que era el año del jubileo, los esclavos quedaban libres. Los pecados eran perdonados. La tierra descansaba, ¿vale? Que descansaba cada 7 años. Y ese año descansaba la tierra y las propiedades volvían a sus dueños originales. O sea, era una libertad y una redención a todos los niveles. Eso se ha cumplido en Jesucristo. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo hallamos ese reposo, ese descanso. Todavía eso está vigente. Pero cuando la iglesia se vaya, que es la que Dios ha dejado encargada durante 2000 años para predicar ese mensaje, ya eso no tendrá vigencia. ¿Por qué? Porque entonces ese mensaje durante 7 años se lo van a predicar a la nación que rechazó, la primera nación que rechazó ese mensaje. A nivel global, algunos que otros judíos aceptaron a Jesús, pero la mayoría lo rechazaron, que es la nación judía, la nación de Israel. Pero ella ha sido escogida por Dios, entonces Dios le va a dar la oportunidad en estos 7 años terribles de tribulación de que se le predique el mensaje por judíos, porque ellos no van a recibir nunca el mensaje de un no judío, como nación, y ahí es donde la nación va a creer. Entonces mira lo que dice Romanos 11:11. Os estoy situando para que de alguna forma podamos entender ahora. Dice, este es el apóstol Pablo dando una revelación de lo que es Israel, humanamente hablando, ¿vale? Israel, el pueblo de la carne, en la línea sanguínea, los descendientes de Abraham en la línea sanguínea, ¿vale? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mira cómo está hablando de que Israel va a ser restaurado plenamente. Pero a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pudiese provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, ve que Israel ha sido excluida, ahora mismo Israel como nación ha sido excluida, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, porque a ellos fueron los primeros que se les predicaron, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, que en este caso es Cristo, también lo son las ramas, que en este caso es el pueblo judío. Pero dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, oye esto, que muchas veces nos creemos nosotros que Israel no pinta nada y ahí está. Nosotros hemos sido injertados en lugar de ella y ha sido participante de la raíz, que en este caso es Cristo, porque él es la raíz de David, del linaje de David, y de la rica savia del olivo, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, la salvación. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, está hablando de las ramas desgajadas, o sea, de Israel, ¿no? Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti, que en este caso es Cristo. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te
perdonará. Está hablando de estar ensoberbecido contra la nación de Israel o contra la rama, que en este caso es la nación de Israel. Ahora dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para con los que cayeron, que en este caso son los judíos que no creyeron. Y la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay muchas cosas que no nos pueden frustrar la salvación recibida. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, oye eso, porque ellos ahora mismo están permaneciendo en incredulidad, ellos no creen como Jesús, como el Mesías de Israel, ¿vale? Dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuestes injertados en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, ¿vale? Y un misterio es una cosa que está escondida. Pero Dios, el apóstol Pablo la saca a relucir por la revelación que tiene a través de la Escritura. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, a manera de masa de pueblo y de tiempo, ¿vale? Hasta, ve cómo hay un adverbio de tiempo hasta, o sea, es hasta un punto en la historia, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. Ahora mismo ellos están enemistados con Dios, porque nosotros hemos creído el evangelio y ellos no. Pero dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y como Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa, Dios se la tiene que cumplir. Entonces, cuando la iglesia salga de esta tierra, que es lo que tenemos que predicar, no hay salvación para los gentiles. Yo sé que esto, muchos lo cuestionan y lo niegan. Pero la Biblia dice claramente que ese es un tiempo donde las ramas naturales van a volver a creer y van a ser injertadas en su propio olivo. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento. Acordaros ahora de lo que estuvimos hablando el otro día, que el orden profético es el siguiente. Cronológicamente estos son los eventos. Oye esto, arrebatamiento, apostasía y aparición del hombre de pecado y el día grande y terrible del Señor en los 7 años de gran tribulación. Arrebatamiento, apostasía y aparición del hombre de pecado, que son dos cosas que vienen juntas, y el día grande del Señor en los 7 años de tribulación y gran tribulación, que la Biblia los divide 3 años y medio y 3 años y medio, ¿vale? Muchos son los que dicen que la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación. No tiene sentido entonces nada de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces yo ya para culminar o para ir culminando en ahora mismito, os voy a dar una connotación que son un principio que gobierna, un principio o dos principios que gobiernan el corazón, la estructura, la idiosincrasia de Dios, ¿vale? Número 1. Dios no puede traer a un mismo lugar juicio mientras que esté allí el justo y el injusto conviviendo al mismo tiempo. ¿Cómo Dios lo hace? Saca al justo y trae juicio sobre el injusto. ¿Vale? Primer principio. Segundo principio, luz y tinieblas no pueden gobernar oficialmente en un mismo lugar a la vez. O luz o tinieblas. Por eso que cuando fuimos el otro día a Tesalonicenses a ver esto, dice que el hombre de pecado ya está dice ya está en acción su ministerio, pero no se puede manifestar porque al presente hay quien lo detiene. ¿Quién es? Es la iglesia, que es la luz de este mundo, oficialmente hablando. Cuando la luz sea quitada, entonces entra la tiniebla.
oficialmente, pero luz y tiniebla no pueden gobernar. Entonces vamos a ver estos dos principios que gobiernan el corazón, la idiosincrasia de Dios, o sea, la estructura que define a Dios en su santidad, en su juicio, en su carácter, todo. Dios no puede saltarse este principio. Por eso es que es lo bueno de conocer la Escritura. Nos revela el carácter de Dios y sabemos lo que Dios puede hacer y sabemos lo que Dios no puede hacer, porque eso iría en contra de su propia naturaleza y de su propia idiosincrasia. Dios no puede negarse a sí mismo. Eso es lo bueno de conocer a Dios, que sabemos lo que Dios va a hacer y lo que Dios no va a hacer. No vale decir, como dicen muchos jugando con Dios, es que Dios lo puede todo. Dios no puede todo. Dios no puede mentir. Y como no puede mentir, cuando Él nos ha revelado una cosa, entonces no se puede salir de lo que nos ha revelado. Dios no se va a retratar de algo que te ha revelado a ti por la Escritura, ¿vale? No puede, porque entonces ¿qué fiabilidad tiene Dios? Como vino uno en una predicación que yo escuché en un culto y dice, hermano, es que ha sucedido algo. Hay una nueva noticia y es que Dios ha suspendido el arrebatamiento. Que Dios ha suspendido el arrebatamiento, ¿no? Ha salido ahora en las noticias. La suspendió. Dios ha decidido de que ese no es Dios. Dios no está jugando a los dados con la iglesia, ni con aquellos que le han creído. Dios es fiel. Dios mantiene el consejo hasta el final. Eso es lo que a nosotros nos da certeza y criterio. Ninguno de los que en Él creyeron jamás, dice la Biblia, fueron avergonzados. Óyeme lo que te voy a decir ahora. Dios te da una palabra a ti y a mí por la Escritura y te la cumple. Porque si hay algo que define a Dios en su carácter es la fidelidad. Dios es fiel. Aun cuando tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Otra cosa es que le neguemos, pero nosotros le hemos creído y estamos esperando en su palabra y en su consejo y en su verdad. Y entonces hemos sido renacidos, dice la Biblia, para una esperanza viva. Por lo tanto, si nuestra esperanza está viva, ya no muere nunca más. Y Él nos ha dicho que pongamos esperanza en su promesa. Por eso que nos está dando paciencia. Dice, es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que dice, obtengáis, le vamos a echar mano a la promesa. Acordaros que nosotros no vamos a hacer como la gente del Antiguo Testamento que se les prometió, pero ellos, como todavía el sacrificio no había sido hecho, ellos dicen que saludaron la promesa desde lejos. La saludaron, pero no pudieron echarle mano, pero nosotros sí le vamos a echar mano de una forma tangible. Y cuando Él se manifieste, dice la Biblia que nosotros nos manifestaremos juntamente con Él, seremos manifestados en gloria. Por eso que estamos esperándola aquí abajo. Ya toda la iglesia está arriba, la mayoría de la iglesia está arriba. La que queda es la última, el remanente, el resto está aquí en la tierra, creyendo por gracia, el mensaje de salvación, creyendo lo que Él ha dicho, va a venir a recogernos. Porque si recogió a los de Sodoma y Gomorra, los sacó de las dos ciudades, ¿vale? A Noé lo metió en el arca, pero si el juicio que ahora viene es sobre toda la tierra, ¿qué va a hacer? Nos tiene que sacar de la tierra. Génesis 18, vamos a ver el primer principio. No puede Dios traer juicio a un mismo lugar, estando el justo y el injusto conviviendo a tiempo real simultáneamente allí. No puede. Génesis 18. Y la misma amistad que tuvo Abraham con Dios la usa para interceder delante de Él y al mismo tiempo nos está revelando el carácter de Dios. Génesis 18. ¿Estáis allí? Vale. Versículo 16 al versículo 19. Dios viene a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero ese día que viene a traer juicio, llega donde está Abraham y visita a su amigo Abraham y está todo el día con él. Os estoy situando. Y cuando Dios se va, que dice que viene con dos varones,
escatólogos, no, hay eruditos que creen que es la Trinidad manifestada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el caso es que estuvo Dios con dos varones todo el día con Abraham. ¿Vale? Ese día también le revela que nacerá al año Isaac. Y en el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Venían a traer juicio. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y oye esto, me paro ahí. El mismo Dios está pensando dentro de sí mismo y está diciendo, yo voy a traer juicio y no se lo voy a decir a mi amigo, sabiendo yo que si él conoce esta parte de mí, de que cuando yo traigo juicio, lo voy a hacer. Y él se lo va a enseñar a su familia y a sus hijos y a sus nietos y a toda su gente, de que Dios, como diga que viene con juicio, viene con juicio. Ahora Dios me ha revelado que puedo interceder delante de él, como le pasa también a Abraham, diciendo, y mira lo que dice en el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, oye la intercesión de Abraham, que no fue arboleo, que no fue a lo mejor ahí con mucho sentimiento, mucho emocionalismo, no. Le citó a Dios legalmente y jurídicamente el carácter suyo. Y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Mira cómo trata, mira lo que usando la sabiduría para tratar con Dios. Y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no los perdonará por amor a los 50 justos que están dentro de él? Le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué Abraham intercede con esa certeza y en esa dirección? Porque Abraham sabe que Dios no puede hacer lo que es injusto. Dios no se puede salir de la justicia. Por eso, como conoce a Dios, le entra porque conoce su carácter y sabe. Y le dice, tú no puedes hacer esto. Y tú lo sabes, Señor. Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Le dice, entonces le respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso con los justos. Y los justos son aquellos que le han creído a Cristo. Y son aquellos que su fe le ha sido reemplazada por el sacrificio de Cristo. Y Cristo ha llevado el castigo por los justos. El justo ha pagado por los injustos. Y los injustos han sido declarados justos por Cristo. Entonces, Dios en esta hora no puede tener un juicio sobre la tierra mientras que los justos estén en ella. Yo no sé si yo me expreso con claridad, pero estoy hablando de principios que gobiernan el corazón de Dios para que nosotros sepamos, porque hay mucho comentario ya demasiado por las redes sociales, por todos lados, porque hoy día ya que la iglesia va a estar aquí para cuando este juicio descienda. Este juicio va a descender. Sí que estamos claros. Pero mientras que haya 50 justos, no puede descender el juicio aquí. Dios tiene que coger a esos 50 justos y sacarlos. Y Abraham sigue intercediendo porque él tenía su duda de si habría 50 justos. Entonces le dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, mira la condición como el hombre conoce quién es él. Dice, quizás faltaran de los 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 a toda la ciudad. Mira cómo lo entra, ¿eh? Y le dice, y dijo, no la destruiré
si hallare allí a 45. Mira cómo es el corazón de Dios. Dios se tiene que ceñir a su verdad, hermano. Tenemos que conocer a Dios en su cimiento. Dice la Biblia que juicio y justicia son el cimiento de su trono. Es el cimiento de su... o sea, Dios está basado en eso. Dios no se puede mover de ahí. Por eso cuando vamos a Él con conocimiento, podemos hablar con Él cara a cara, evidentemente reconociendo lo que somos, pero con verdad en nuestros corazones. No te va a echar Dios fuera. Y por eso es por lo que la iglesia no está usando este conocimiento. Si usáramos el conocimiento que tenemos, en vez de hablar tantas pamplinas, sabríamos que aquí no va a caer juicio ninguno mientras que estemos nosotros aquí, y al revés, aprovecharíamos el tiempo para decirle: Dios mío, los justos que haya no importa, pero los injustos sigue salvando gente. Danos la fuerza para ir a buscar perdidos, porque tú viniste a salvar y buscar lo que se había perdido. Danos la fuerza para caminar 1 milla, sino 2 si hace falta, y salvar y salvar y salvar, porque hemos conocido que tu paciencia es para salvación. Porque Dios, dice la Biblia, que no tienen poco, que no es que se haya olvidado de su promesa y del tiempo de su advenimiento, sino que es paciente para con todo, porque está esperando que procedan al arrepentimiento. Dios sabe, Él mismo sabe, que el día que cierre el grifo de la gracia y empiece la semana 70, se acabó. Dios le reveló a Noé y le dijo: predica un arca, predica justicia. Y cuando llegó el tiempo, Dios le dijo: Noé, métete en el arca. Noé se metió en el arca, pero Noé no cerró la puerta. 7 días más se quedó la puerta abierta. Porque él no tenía autoridad para cerrar la puerta. Ya estaba metido dentro, pero la dejó abierta porque ese tiempo de misericordia. No entró nadie, no. Y dice la Biblia: y Jehová cerró la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Pero como Dios abre la puerta, no la cierra nadie. Ahora está abierta. Ahora, el día que Dios la cierre, no la abre nadie. Por eso dice en Mateo 25: y vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Nunca os conocí. Porque será como en los días de Lot y los días de Noé. No entendieron hasta cuando ya tiene encima el juicio. Ahora todo el mundo entiende, sí, pero ya es tarde. Tenemos que, ¿qué? Predicarles antes de que eso venga. Por eso es que la iglesia es una voz profética que va adelante. La antorcha va adelante, la luz va adelante, alumbrando el camino. Mira lo que dice, y ya con esto lo vamos a dejar. Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizá hallarán allí a 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Mira cómo es Dios. Porque está hablando de 40 justos. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí a 30. O sea, perdonaba a toda una ciudad simplemente con que hubiera 30 justos. No iba a caer juicio. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. Y mira lo que le responde Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? 4. ¿Vale? 4. Lot, que había estado más para allá que para acá con la prosperidad y con sus cositas. La mujer de Lot, que después supimos que no estaba muy fina, pero Dios le dio la oportunidad para salvarse. Y las 2 hijas de Lot que se salvaron. Y después, cuando vemos la conducta de las hijas de Lot, muy fina moralmente no estaban, porque estaban afectadas por aquella sociedad. Pero ¿qué pasa? Habían sido declaradas justas, porque había una palabra de Dios de por medio y Dios tiene que cumplirla. Porque nosotros, si volamos para el cielo, que vamos a volar, no vamos a volar ni en nuestros méritos ni en nuestra capacidad moral. Vamos a volar en los méritos de la fe de Cristo, que nos ha sido imputada a justicia a todo cada uno de nosotros, tanto moralmente como judicialmente como espiritualmente. Es nuestra fe la que nos reemplaza todo lo que requiere la ley. Es la fe. El hombre es salvo por la fe sin obra, pero en el tiempo de la gracia. Tenemos que tener eso claro, y ahora cuando empecemos, porque si el tiempo está abierto el perdón para todo y es gratuito. Ahora, cuando el tiempo se cierre, no hay perdón, y aquí ya olvídate de lo gratis.
Aquí ya lo que viene es lo más grande. La Biblia dice el día grande y terrible de Jehová. Dice la Biblia que será día de tiniebla, día de espanto. Los juicios más grandes que se han derramado sobre el planeta Tierra en la historia de la humanidad. Ni el holocausto de Hitler, ni todo lo que sufrieron los judíos, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni nada de ningún evento se le puede arrimar a lo que viene bajando. Y como decía un pastor que yo tenía, viene bajando y no hay quien lo detenga, porque es palabra profética de Dios. Se tiene que cumplir sí o sí. Así que tenemos que tener el mismo criterio y la misma autoridad y el mismo amor, tanto para predicar gracia, perdón, bondad, cariño, ternura, todo dulce, como también para decir que cuando esto se acabe, esto viene con una rigidez y ya te ponga como te ponga, no hay nada que hacer. Esa es la verdad. Por eso es que esta espada tiene doble filo. O te salva o te condena. Porque ni nadie se va a perder por sus pecados, ni nadie se va a salvar por sus obras. Es por creerle o no creerle. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, dice la Biblia. Todo es fe. Porque todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Cristo con sus méritos, con su vida santa y su obra gloriosa, única e irrepetible en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros estamos aquí ahora para obedecerle a Él, obedecer a la fe, y todo es en Él, por Él y para Él. Nosotros con nuestra prédica honramos a Cristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Obedecemos a la fe y estamos aquí haciendo para lo que fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para anunciar, dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también tenemos que anunciar su ira, porque nos ha tocado vivir en este tiempo. Y tenemos que ser conscientes y rápidamente entender qué es lo que nos ha tocado. Nos ha tocado anunciar que viene tiempo de juicio. Si nos hubiera tocado otro tiempo, pues predicaríamos lo que nos tocara, pero somos la generación del arrebatamiento. Y tenemos que empaparnos bien y primeramente, porque estoy dando como estoy dando el mensaje, pero como una preparación. Yo no quiero que nos metamos a la escritura como un papagayo para allá para acá sin conocer el carácter de Dios. Yo prefiero conocer a Dios en su carácter, en su espíritu dentro, que conocer tantos aspectos externos. Hay que conocerle en su carácter y saber cómo es Él y cómo Él va a obrar. Si tiene un lunar aquí en la costilla o no, no lo sé. Ya rebuscaré a ver si lo tiene. Pero no estoy tan preocupado de eso. Quiero conocer su carácter. Porque yo sé que lo que conozca de Él, Él no cambia. La Biblia dice, yo Jehová, que no cambio. Dios no muda. Vamos a conocerlo en su carácter, por la Escritura. Y el Espíritu de Dios va, a través de la Escritura, a definir ese carácter dentro de cada uno de nosotros, porque es el tiempo donde se está revelando a Dios en Cristo en la iglesia. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. La iglesia es el misterio escondido. Acordaros, el misterio escondido. Estamos escondidos en Cristo. Ahora, cuando nos proyectamos, lo que sale de nosotros es su gloria. Todo está dentro de nosotros. Tenemos que estudiar a Dios dentro de nosotros. Somos la pizarra viviente. Y la escritura es el instrumento que Dios usa para escribir y definirse a sí mismo. Él se está impartiendo en nosotros a través de la escritura. Entonces son muchos niveles. Y el nivel profético es algo que tenemos que prepararnos. Tampoco es lanzarnos. Tenemos que prepararnos para asimilar bien. Hay gente que está predicando que Cristo viene. Oye lo que te voy a decir ahora. Y ni ellos mismos se lo han creído todavía. Porque aprendieron ese mensaje como un papagayo desde el principio. Hay gente que está predicando santidad, santidad, santidad. Y ellos mismos andan en inmundicia. Porque se están comportando robóticamente a través de una religiosidad. Nosotros, Dios nos ha tenido que sacar todo eso para que expresemos a Dios en los diferentes formatos y aspectos de una forma libre, sin conservante ni colorante. Aquí no hay
Aquí no hay, no hay intermediarios. De primera mano. Por el Espíritu. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos que tú definas bien esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú la puedas impartir de una forma viva para que cada uno de nosotros en su nivel de fe la asimile, Señor. Y podamos en esta hora, Dios mío, ir asimilando ese orden profético futuro donde tú vas a obrar. Queremos ser portavoces, Dios mío, de tu justicia, Señor. Y que tú prepares nuestros corazones para este tiempo que viene. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén.